Y ahora vamos a seguir con la tercera charla del webinar de hoy, a cargo del doctor Sebastián Suárez, que es médico endocrinólogo y andrólogo, y trabaja en el servicio de endocrinología de medicina nuclear y metabolismo del Hospital Italiano de Buenos Aires, y el título de la charla es Evaluación y control de aspectos no reproductivos en el síndrome de Klinefelter. Seba. Ahí te di para desmutear, ¿eh? Ahí está, ahí creo que se escucha mejor, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Roberta, muchas gracias Gastón. Son muy buenas sus charlas. La idea de presentarles esto, en realidad hay mucho escrito, ¿sí? Pero con reporte de casos o con un bajo N de pacientes sobre el seguimiento a largo plazo de cuestiones no endocrinológicas, no reproductivas, perdón, en pacientes con síndrome de Klinefelter. Entonces mi idea fue darles cierta información corta, fácil de procesar para que se lleven a su casa, y después hay para leer cientos de papers sobre todo lo que es riesgo cardiovascular y síndrome metabólico, pero me pareció importante simplemente darles cierta información para que ustedes tengan en cuenta cómo seguir a este tipo de pacientes en un futuro. No sé por qué no estaría pudiendo... Ahí va. Viene lento, ese es el que pasaba. Perdón, ¿eh? Bueno, ya saben, las generalidades, el 90% aproximadamente de los pacientes con Klinefelter tienen un cariotipo XXI, una prevalencia de 1 en 650 nacidos. Esto es interesante porque el 10% de los casos de síndrome de Klinefelter se diagnostican prenatalmente. Este número va aumentando últimamente porque cada vez se están haciendo diagnósticos prenatales, más estudios prenatales. El Hospital Italiano tiene una casuística de una prevalencia en pacientes con diagnóstico prenatal varones en 1 en 400. O sea, cuando el cariotipo es XI, 1 en 400 es un síndrome de Klinefelter. Y el 17% de los pacientes son diagnosticados en edad adulta. Esto es debido a la gran variabilidad fenotípica que tienen estos pacientes, y muchos de ellos no tienen grandes síntomas o no concurren a la consulta. Y esto es muy importante porque cerca de 2/3 de los pacientes con síndrome de Klinefelter no lo van a saber y no van a recibir un control y un seguimiento adecuado para todo esto, lo cual es muy importante. Está claro que la zoospermia en los pacientes con síndrome de Klinefelter es una cuestión primordial, así como es la fertilidad. Pero tengan en cuenta que también que este tipo de aneuploidías es responsable de variedad de enfermedades, sobre todo autoinmunes, oncológicas y osteometabólicas, que vamos a ir charlando y dando ciertos tips para continuar más adelante. En una revisión hecha por el Departamento de Andrología de la Sociedad de Endocrinología del año 2012, se determinó o mostraron, digamos, cuáles eran las diferentes presentaciones clínicas según la edad. Y esto también es muy relativo, ¿sí? Ya, digamos, los pacientes con síndrome de Klinefelter, como bien dije, tienen una variabilidad fenotípica muy importante, y probablemente una de esas causas sea la múltiple sobreexpresión o infraexpresión de ciertos genes ligados al X, como así también el polimorfismo del receptor de andrógenos, ¿sí? Los pacientes con repeticiones del CAG, mientras más larga es esa repetición, menor sensibilidad tiene ese receptor de andrógenos, y por lo tanto la variabilidad en la presentación fenotípica de estos pacientes pueden corresponder a este polimorfismo. Pero generalmente los pacientes prepúberes se van a presentar con criptorquidias. Esto es raro, la criptorquidia, porque si bien es más prevalente que en pacientes XI, ¿sí? No tienen una elevada incidencia y prevalencia de esto, porque los valores de testosterona a nivel prepuberal son normales, o por lo menos eso es lo que se cree, porque hay algunos estudios que hablan que los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen esa mini pubertad que se da en la primera infancia en valores más bajos que lo normal, y esto puede llegar a alterar y aumentar la prevalencia de criptorquidia o hipospadias. Pero generalmente tiene una alteración del desarrollo, sobre todo en la lectura y en la escritura o en el comportamiento.
Durante la pubertad, los pacientes se van a presentar con testículos pequeños, trastornos también del neurodesarrollo y prevalentemente ginecomastia, mientras que en la edad adulto la infertilidad va a ser la presentación más importante en la consulta médica. Lo que tenemos que tener en cuenta, independientemente porque ya hablaron del tema de infertilidad, es ¿qué va a pasar con este paciente en el seguimiento a largo plazo? Está claro que aquellos pacientes que no buscan fertilidad y están hipogonádicos hay que darle testosterona. Eso está claro, eso queda fuera de discusión. Si bien hay algunos pacientes con síndrome de Klinefelter con un déficit parcial de testosterona que podría evitarse, generalmente aquellos que tienen una testosterona menor a 2,5 nanogramos por mililitro merecen un tratamiento a largo plazo con testosterona porque probablemente tengan un impacto positivo en su calidad de vida, en fuerza muscular, en densidad mineral ósea y probablemente también lo tengan, según el momento en que se indique ese tratamiento de reemplazo hormonal, una menor insulinoresistencia y obesidad, que es lo que vamos a hablar dentro de un rato como una cuestión muy importante en estos pacientes. Tienen un riesgo de mortalidad muy elevado para todas las causas, entre un 40 y un 70%, en promedio de un 50%. Generalmente los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen 2 años menos de sobrevida que los pacientes no Klinefelter. Tienen una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 y una propensión a trombosis y embolias, junto con fracturas óseas y una mayor prevalencia de subtipos específicos de cáncer, porque cuando uno mira la enfermedad oncológica a nivel global no tiene una mayor incidencia, pero sí a nivel de subtipos específicos que también los vamos a hablar más adelante. Y también aparentemente, según algunos estudios del neurodesarrollo, los pacientes con síndrome de Klinefelter tendrían una menor sobrevida porque aparentemente podrían estar afectados por lograr un menor nivel socioeconómico. Dentro de los trastornos neurológicos más específicos están los dominios de la cognición, principalmente en las habilidades del procesamiento verbal y problemas de adaptación. Estos chicos muchas veces, y según la severidad del trastorno, está bien que está en discusión que aquellos pacientes que tienen un cromosoma X de más allá del 47XXY, se lo consideren o no Klinefelter, mientras más cromosomas X tenga ese paciente, mayor trastorno cognitivo va a tener. Ciertos informes que hablan sobre estudios en neuroimágenes hablan de diferencias a nivel de la cantidad de materia gris, sobre todo a nivel del lóbulo frontal y en la amígdala. Y generalmente estos pacientes se van a presentar con trastornos en la lectoescritura y déficit de atención o hiperactividad junto con trastornos del espectro autista. Por supuesto que esto tiene que ver con la severidad de la alteración cromosómica. Con respecto a las anormalidades metabólicas que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, bueno, tenemos que tener en cuenta que la prevalencia de síndrome metabólico es 5 veces mayor en pacientes con síndrome de Klinefelter que en pacientes con un cariotipo normal. Y esta prevalencia de síndrome metabólico es mayor aún cuando se los compara a pacientes con otro diagnóstico de hipogonadismo. Bien, generalmente la prevalencia es del 45% en pacientes Klinefelter y del 25% en pacientes con un hipogonadismo no Klinefelter. Y aquellos pacientes que tienen una mayor prevalencia de síndrome metabólico, obviamente tienen una mayor prevalencia en el futuro de llegar a sufrir diabetes, ¿sí? Y obviamente está más elevada en pacientes con síndrome de Klinefelter. Esto tiene que ver, obviamente, con la grasa a nivel troncal que presentan estos pacientes y la insulinoresistencia. Esto es interesante porque los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen esta distribución de la grasa troncal aumentada, aún siendo prepuberales, ¿sí? Por lo tanto, no solamente el déficit de testosterona provocaría todo este aumento de la insulinoresistencia y mayor prevalencia de síndrome metabólico y diabetes, sino que hay otros factores probablemente genéticos todavía no dilucidados que puedan estar alterando todo esto. Aquellos pacientes que hayan tenido un diagnóstico precoz y temprano de la enfermedad, probablemente reciban testosterona a edades más tempranas y probablemente estén más seguidos con los pacientes y probablemente tengan menor probabilidad de tener una diabetes en el futuro, porque se sabe que aquellos pacientes que están hipogonádicos y que reciben testosterona mejoran los parámetros metabólicos. Esto no es tan así cuando
pacientes adultos con síndrome de Klinefelter sin tratamiento específico durante muchos años y con insulinoresistencia, sobrepeso, síndrome metabólico y una glucemia alterada en ayunas, no mejora los pronósticos cuando reciben testosterona. Por lo tanto, la época en la cual uno digamos, empieza a controlar a este tipo de pacientes y recibe los tratamientos adecuados parece ser fundamental en la prognosis a diabetes en un futuro. Y estos pacientes per se también tienen una mayor prevalencia de dislipemia mixta, esto es, aumento del colesterol total, aumento del LDL, colesterol y aumento de triglicéridos. Con respecto a lo que son alteraciones cardiovasculares, yo no quise meterme mucho en esto porque realmente hay varios escritos en la literatura, pero no hay ningún trabajo ni hay ninguna guía en la cual nos tenga que decir qué hacer y cómo controlar a un paciente con síndrome de Klinefelter. Pero se sabe que el síndrome de Klinefelter, la mayor mortalidad en pacientes con síndrome de Klinefelter es debido a problemas cardiovasculares. Aparentemente puede llegar a encontrarse una disfunción subclínica diastólica y sistólica, que eso se asocia a una incompetencia cronotrópica. ¿Qué significa esto? Que el corazón no puede aumentar su ritmo cuando hay un aumento en la demanda. Por lo tanto, esto puede llevar a eventos cardiovasculares tempranos. También se ha descrito pacientes que tienen un QT más corto que los pacientes no Klinefelter, y esto es, digamos, puede llegar a aumentar la prevalencia de arritmias mortales. Y hay un trabajo que habla que esta alteración del QT, un QT más corto, podría llegar a estar en relación al cromosoma X heredado por el padre, pero son trabajos muy pequeños. Tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas congénitas, tienen mayores probabilidades de un prolapso de la válvula mitral y pueden llegar a tener defectos septales interventriculares. Por lo tanto, es importante cuando uno recibe un paciente con un síndrome de Klinefelter ya adulto, ¿sí?, que es generalmente los pacientes que nosotros vemos, ponerlo en contacto con un cardiólogo y eventualmente realizar controles cardiovasculares periódicos, anuales o semestrales, dependiendo la alteración que se pueda llegar a encontrar, para evitar complicaciones cardiovasculares a futuro. Si bien los controles no van a impedir alguna alteración, sí es importante tratar de prevenirla en lo máximo posible. Estos pacientes tienen también un mayor grado de trombosis. Estas alteraciones pueden ser menores, formación de úlceras a nivel de miembros inferiores, insuficiencia venosas, o pueden ser alteraciones severas como son los TBP y el tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué se debe esto? No está muy claro, pero también hay descrito que los pacientes tienen una mayor actividad de PAI-1, ¿sí?, y déficit de las proteínas C y S, y déficit de antitrombina 3 y factor 5 de Leydig. Tampoco queda muy claro si estas alteraciones se deben al hiperestrogenismo relativo que tienen estos pacientes o a la terapia de reemplazo con testosterona que reciben, porque realmente no hay ningún estudio prospectivo que evalúe todo esto. Esto no contraindica el uso de la terapia de reemplazo con testosterona, obviamente, sino que son preguntas que uno tiene, digamos, que se pueden hacer, pero que todavía no hay una respuesta. Con respecto a los subtipos específicos de cáncer, hay que tener en cuenta lo siguiente: los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen entre 20 a 30 veces más posibilidades de tener un cáncer de mama que un hombre no Klinefelter. El cáncer de mama es una patología rara en el hombre, uno cada 100.000, ¿sí? Pero el síndrome de Klinefelter per se es un factor independiente, uno de los factores independientes más importantes para un cáncer de mama. Generalmente el diagnóstico de estos pacientes es tardío. Los pacientes diagnosticados con cáncer de mama y síndrome de Klinefelter tienen el diagnóstico de su enfermedad a partir de la década de los 60, a partir de los 60 o 70 años. ¿Sí? Y obviamente la ginecomastia no es un factor de riesgo para esto, porque muchos de los pacientes con síndrome de Klinefelter van a presentar ginecomastia. No sería un factor de riesgo. ¿Cuál es el problema? Bueno, todavía no está claro. El hiperestrogenismo relativo que tienen, el estímulo de las gonadotrofinas sobre la mama en forma continua y persistente debido a su hipogonadismo hipergonadotrófico, el cromosoma X y demás, realmente no se sabe, pero sí está claro que el paciente con síndrome de Klinefelter tiene un mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Esto justifica que el paciente se tenga que hacer una mamografía anual o controles anuales? No, bajo ningún punto de vista, no está justificado,
pero sí enseñarle al paciente con un síndrome de Klinefelter a autoexaminarse la mama y periódicamente, quien tenga mayor experiencia en el examen de mamas, hacerle un control para evitar sorpresas desagradables en el futuro. La otra prevalencia de enfermedades oncológicas aumentada que hay en este tipo de pacientes es el tumor de células germinales extragonadales de 30 a 40 veces, principalmente del tipo no seminomatoso, y tienden a presentarse en edades más jóvenes que los pacientes con cariotipo normal. Generalmente son tumores de línea media. Nuevamente, ¿se justifica estar haciendo imágenes a cada rato en este paciente? No, pero es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ver a este tipo de pacientes. La otra enfermedad oncológica de mayor prevalencia en este tipo de pacientes son las enfermedades hematológicas, sobre todo la leucemia y el linfoma no Hodgkin. Y otra cuestión interesante es que tiene una baja prevalencia de cáncer de próstata, probablemente por el hipogonadismo, pero aquellos pacientes que están recibiendo testosterona y tal vez están en un rango superior del reemplazo de testosterona, si bien no hay estudios prospectivos a largo plazo, no parecería que estén con un mayor riesgo de un cáncer de próstata a futuro. La otra cuestión importante en este tipo de pacientes y su seguimiento futuro es lo que tiene que ver con la calidad ósea, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura que tienen estos pacientes. Nuevamente vamos a lo mismo. Si el paciente tuvo un diagnóstico precoz de la enfermedad y tuvo su seguimiento y comenzó con los reemplazos de testosterona a edad joven, probablemente no tenga una masa ósea similar a la que tenga un paciente eugonádico, pero probablemente se le acerque y probablemente pueda mantener esa masa ósea a lo largo del tiempo que por ejemplo, a un paciente que tuvo un diagnóstico tardío, que comenzó con testosterona a los 30 años de edad, a los 25 años de edad, en el cual ya la masa ósea, el pico de masa ósea no se va a alcanzar y ese paciente probablemente tenga un riesgo de fractura a futuro mucho mayor. Tener en cuenta que los varones con una fractura de cadera tienen mayor mortalidad que la mujer. No está claro si la fractura de cadera en un varón XXI, un síndrome de Klinefelter, tiene mayor mortalidad que en un varón XY, pero hay que tener en cuenta eso. Es importante el seguimiento, el reemplazo con testosterona cuando corresponde, el reemplazo con calcio y vitamina D. Si la densitometría en un principio nos da una baja masa ósea, probablemente tengamos que hacer seguimientos periódicos con imágenes en este tipo de pacientes, pero si el paciente está con un reemplazo y una densitometría normal, no es necesario hacerle una densitometría anual, pero sí periódicamente tal vez ver dónde está parado con estudios cada 4 o 5 años. Vuelvo a lo mismo, no hay ningún estudio que diga cada cuánto debería hacerse los controles. Hay una última revisión de un grupo italiano que propone hacer densitometrías semestrales en este tipo de pacientes por el riesgo de aumento de fractura, pero me parece que es un poco excesivo. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, bueno, ese es otro capítulo, ¿sí? Lo digamos, llamativo en este tipo de pacientes es que presentan una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes asociadas a la mujer, ¿sí? Pero no presentan mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes asociadas al hombre. Por ejemplo, desde ya que son muy raras, como la espondilitis anquilosante y el síndrome de Goodpasture, pero estos pacientes no tienen mayor prevalencia de esas enfermedades autoinmunes asociadas al hombre, sino asociadas a la mujer, como enfermedad de Addison, como la diabetes tipo 1, recuerden que esto es otra fisiopatología que con respecto a la diabetes tipo 2, esclerosis múltiple, el hipotiroidismo, sí obviamente hay que hacer un seguimiento tiroideo periódico en pacientes con síndrome de Klinefelter, sobre todo aquellos que puedan tener autoinmunidad positiva, ATPO positivos, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren o lupus eritematoso sistémico. No está recomendado el seguimiento con anticuerpos en este tipo de pacientes, sino que una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de síndrome de Klinefelter, lo que tenemos que hacer básicamente es tener un control cardiológico muy importante, tener un control metabólico importante del paciente y con respecto a las otras patologías, bueno, ir controlando clínicamente al paciente y frente a una sospecha pedirla, pero no se justifica el dosaje de anticuerpos periódicamente en cada examen. Bien, entonces, resumiendo ya, no hay una guía clara y precisa de cómo seguir a un paciente con síndrome de Klinefelter. Está claro que tiene que ser un equipo multidisciplinario. Al principio, en edades prepuberales, puberales,
un pediatra con experiencia y especialistas en el desarrollo del habla y del comportamiento, porque probablemente estos pacientes sí necesiten una guía para poder completar sus estudios, pero una vez que logran y alcanzan los objetivos, son pacientes que pueden hasta ir a la universidad sin ningún inconveniente. Una vez que alcanzan su madurez y ya no están encontrados por pediatría, pasarlo por supuesto a un endocrinólogo con experiencia, realizar la terapia de reemplazo con testosterona si el paciente está hipogonádico y evaluar las dosis y controles según las guías endocrinológicas para el hipogonadismo, no hay nada en especial en todo esto, establecer controles periódicos, vuelvo a recalcar la importancia de screening de síndrome metabólico, de peso, de BMI y de glucemias a lo largo de los controles en este tipo de pacientes. Es necesario sí un seguimiento cardiovascular por un equipo también multidisciplinario con aquellos cardiólogos o especialistas en imágenes que tengan experiencia con este tipo de pacientes. Hay que hacer un ecocardiograma periódico por la disfunción ventricular, diastólico y sistólica que pueden llegar a tener estos pacientes. Como les expliqué previamente, no es necesario la realización de una mamografía anual, sí el autoexamen y sí revisarlo periódicamente, aporte de calcio, vitamina D y buenos hábitos de vida y actividad física. Recuerden que los pacientes con un síndrome de Klinefelter tienen una variabilidad fenotípica muy importante y podemos encontrar pacientes obesos con diabetes a pacientes flacos sin síndrome metabólico. Igualmente en aquellos pacientes flacos que uno considera que no podría tener síndrome metabólico, hay que investigarlo igual porque tienen una mayor prevalencia que pacientes con un cariotipo normal. Bueno, muy bien, muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido y no quería aburrirlos en la última etapa de esta charla.